Muchas gracias. Siempre he disfrutado más de los procesos que de los resultados. Todo lo que hago, todo lo que escribo y todo lo que leo, lo pienso como un camino hacia otra cosa. Esta noche me gustaría contarles cómo ha sido mi proceso como compositora, cómo los libros que leo son y han sido parte de esa búsqueda, cómo no solo han sido una parte inspiradora, sino vital en mi proceso como compositora y como persona. La música siempre ha sido mi forma particular de comunicarme, de entender y explicar las cosas, de expresar mis alegrías, tristezas, anhelos y miedos. Y en la literatura encontré una aliada que me acompaña siempre, como parte de mi aprendizaje y de mi crecimiento. Todo lo que hacemos son pequeños puntos en una vida. Y si conectamos esos puntos, quizás encontremos el mapa que nos describe. Me gustaría intentar contarles ese mapa y los puntos que son parte de mi personalidad y mi manera de ver la vida. Y claro, hablarles sobre libros y cantar unas canciones, que siempre es divertido. Nací y crecí en una zona fronteriza entre México y los Estados Unidos, concretamente entre Tijuana y San Diego, y en particular en una familia conservadora, provinciana, estricta y a veces muy divertida, viviendo con gran naturalidad entre esos dos países tan diferentes, a pesar de compartir una frontera inmensa. Crecer en una frontera te marca y te acostumbras a vivir no solo entre dos lenguas, sino entre dos países muy contrastantes. Cruzar la línea es cosa de todos los días. En mi casa no había libros, pero había mucha música. La música siempre ha sido parte importante en mi familia. No es que hablemos sobre artistas o canciones, ni que tengamos conversaciones cultas sobre ella. Simplemente fue y ha sido una constante en nuestra vida cotidiana. La música ha acompañado alegrías, tristezas, amores, desamores, borracheras y fiestas familiares. Si algo tenemos en común es que nos encanta. Siempre alguien tenía un disco puesto en el estéreo, o mi padre nos torturaba con algún disco, como lo hizo con el Romances de Luis Miguel, que lo puso todas las mañanas durante 1 año y jamás pude volver a escucharlo. Mi madre siempre cantando en el auto un poco, les voy a cantar un cachito, pero voy a mover esto. Digo, es para que entiendan un poco el ambiente en el auto con mi mamá. Salieron de San Isidro, procedentes de Tijuana, llevaban las llantas repletas de hierba mala, eran Emilio Varela y Camelia la Tejana. Eso podía ser una mañana, y otra mañana podía ser algo como cri-cri, que era caminito de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal. El ratón con espejuelos, de cuaderno el pavo real, y en la boca lleva el perro una goma de borrar. Es como para contarles un poco el contraste, y mi mamá lo cantaba con mucha naturalidad siempre. Ya fueran en trayectos cortos o largos, o cantando con sus hermanas en las fiestas familiares. Mi hermano siempre un paso adelante. Con las novedades, mis hermanas y yo, en cambio, suspirábamos por las canciones melosas de la radio o bailábamos los hits. Más que estar marcada por grandes lecturas o por grandes maestros, mi infancia estuvo marcada por una voracidad que no encontraba dónde volcarse. El día que descubrí que un papel escrito me podía hacer imaginar, reír, reflexionar, ya no tuve vuelta atrás. Mi formación como lectora está atravesada por un elemento crucial, la curiosidad. No sé a dónde me está llevando el libro. Quiero averiguarlo siempre. No crecí rodeada de sugerencias, pero siempre supe que me podía meter en un libro y ver qué pasaba. Era algo que podía averiguar en un rincón, en silencio, sin que nadie me dijera, no debes leer esto o no es el momento. Me tomaría mucho tiempo encontrar mi propio gusto. Hasta el día de hoy lo sigo averiguando. Es algo elástico que se extiende y no termina nunca de cerrarse. Leer un libro nunca estuvo marcado por nada más que la simple pregunta de ¿qué será esto?
¿quién es esta persona que lo escribió? Lo mismo que hacer una canción. Viene desde un lugar de preguntar, ¿hacia dónde estoy yendo? Y no saber con certeza lo que va a pasar, pero querer averiguarlo. No aprendí a componer, no aprendí a cantar. Lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Cuando me siento al piano, cuando empiezo a buscar una melodía, cuando me da vueltas en la cabeza una letra. Necesito partir de preguntas, no de certezas. Si tuviera la fórmula de cómo debo escribir, probablemente me hubiera dedicado a otra cosa. Que aquí entre nos, mi segunda opción siempre fue maestra de literatura, así que estoy como bien feliz hoy. Las canciones son de piel. Empiezo sin saber lo que voy a decir. Necesito construirlas cantándolas, sintiéndolas, contando esa historia que es solo mía en ese momento. Igual con la lectura de un libro, porque aunque alguien te diga, lee esto, no sabes lo que va a pasar hasta que te sientes con ese libro y te metas entre sus páginas. Mi entrada en la música se dio por casualidad. Mi padre es fotógrafo de eventos en Tijuana y un día, como pago por las fotos de una boda, le dieron un piano, que llegó a mi casa sin que nadie lo pidiera. Se decidió que todos lo estudiaríamos. Mi hermano renunció muy pronto y mis hermanas duraron unos meses más. Pero yo había encontrado un espacio. Además, me gustaba tocar un piano que era todo mío. Lo sentía como un refugio y cada vez lo siento más como un lugar en donde no necesito pensar. A veces solo puedo expresar lo que siento mientras lo toco. El piano es para mí un aliado. El tener uno cerca siempre me pone en alerta. Pero soy tan vergonzosa que necesito quedarme sola para acercarme. No se preocupen, no se tienen que ir, ¿eh? O sea, al rato. Era una verdadera tortura cuando mis padres me hacían tocar frente a sus amigos. Pero cuando me quedaba sola, empecé a desarrollar con él una relación cada vez más propia. Simplemente me gusta sentarme y tocar lo primero que se me ocurre. Toco y no hace falta pensar. Cuando empecé a escribir canciones tenía un conflicto. Venía de tocar piano clásico. Aunque mi primera experiencia fuera de lo clásico fue con un grupo de reggae y punk, y era un grupo muy mezclado, cuando me salí no sabía dónde acomodar mi manera de tocar, porque no tenía muchos referentes musicales que fueran pianistas. Un día, estando de visita en la Ciudad de México, fui a un bar con amigos y de repente escuché una canción que era solo un piano y una voz. No podía creer lo que estaba escuchando. Fue un momento epifánico. Lo que escuchaba era rock, pero era con piano, una melodía y un acompañamiento que me parecían emotivos y no sonaban a nada de lo que había escuchado. Todo lo que pasaba a mi alrededor desapareció. Fui a preguntar qué estaba sonando. Eran Los dinosaurios, de Charly García. Al día siguiente me puse a buscar todo lo que podía conseguir suyo. Así descubrí Clics Modernos, que me cambió la vida. Charly era alguien a quien podía entender desde el piano. Su manera de tocar, sus letras eran misteriosas y distintas. Fue importantísimo descubrirlo porque era alguien con quien me podía identificar. Hola. No tengo agua caliente en el calefón, no tengo que escribir canciones de amor. No ves que espero resucitar mientras miras esos ojos
estás cruzando el mar. No ves que el mundo gira al revés mientras miras esos ojos de videotape. Y este mundo extrañará por siempre la película que vio una vez. Y este mundo te dirá que siempre que es mejor mirar a la pared. Ya tienes las postales del Paraguay, ya tienes las valijas sobre el diván. Te vas y el mundo gira al revés mientras miras esos ojos de videotape. Y este mundo extrañará por siempre la película que vio una vez. Y este mundo te dirá que siempre que es mejor mirar a la pared. Gracias. Gracias. Hay un libro sobre el que quisiera hablar. Se trata de Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Aquí está. Me pasó algo importante con ese libro. Cuando lo leí, sentí que se trataba de mí. Como si hubiera sido transportada. Como si yo fuera esa chica llamada Jane Eyre. Su manera de hablar, de reaccionar, de pensar. Su autora se dirigía a mí exclusivamente. Sentía como si yo hubiera vivido en esa época y en ese lugar. Tenía un alma gemela. De repente se materializó toda esa promesa de lo que puede pasar cuando lees. Te puedes sentir reflejada en una institutriz del siglo XIX. Puedes ver situaciones que nunca te tocará vivir y vivirlas como si te estuvieran sucediendo a ti. Más allá de que si Jane Eyre es un clásico contado por una mujer británica con una vida tan completamente distinta y complicada, más allá de lo que significan las hermanas Brontë para la historia de la literatura, esa historia conectó con otra persona de otra época que al momento de la lectura no tenía ningún referente. Y esa persona era yo. Tiene una fuerza preciosa ese personaje y supongo que yo quería ser ella, pero era una conexión emocional. No se trata de personajes dulces y fáciles, son personajes complejos y en el caso del señor Rochester, con misterios y secretos. Hay un diálogo que siempre recuerdo y además lo hago con la cara de Orson Welles, a quien amo, por supuesto. Orson Welles es un actor increíble que luego lo buscan porque además está re guapo. Es una cosa como toda romántica, pero bueno, ni modo, es como emocional. ¿Siente usted que nos une un lazo, Jane? Lo pregunto, continuó, porque a veces tengo una sensación extraña respecto a usted, especialmente cuando está cerca de mí como ahora. Es como si hubiera una cuerda debajo de mis costillas que me uniera de forma ineludible con otra que su cuerpito tiene en ese mismo lugar. Y si quedamos separados por un tortuoso canal y miles de kilómetros de océano, temo que esa cuerda se rompa y presiento que, cuando eso suceda, el desgarrón me hará sangrar por dentro. Ay, no sé, yo leí eso y me pareció, ay, claro,
lo escribió una mujer, no sé, es lo que quieres escuchar, ¿no? Pero se me hizo tan hermoso. Pero bueno, nada, lean Jane Eyre, es muy hermoso. Yo la verdad es que cuando chicas adolescentes me preguntan qué les recomiendo, yo digo que Jane Eyre. Siempre he disfrutado y agradecido enormemente la soledad. Siempre la he buscado y necesitado. Para escribir, para pensar, para imaginar. Me gusta tomar distancia y procesar las cosas a mi ritmo y a mi manera. Pero la primera vez que esa soledad, que siempre había buscado tanto, me pesó, fue cuando me mudé a la Ciudad de México. Me fui casi sin querer. Llegué de visita y me quedé. Ahí viví la soledad por primera vez como algo sólido y circundante. Me pesaba y me dolía. Tenía 22 años. No conocía a nadie. Empecé a leer y a escribir diarios obsesivamente. Daba clases de inglés unas horas y el resto del día me dedicaba a intentar encontrar gente para armar un grupo de música y a leer. Creo que ahí es donde realmente empezaron a tomar forma mi gusto literario y mis canciones. Empecé a escribir más seriamente. Empezaron a aparecer posibilidades de grabar. Quizás hasta pudiera encontrar un productor y una disquera que me firmara. Mis visitas a librerías eran una parte importante de aquellos días. Me gustaba ir al centro, a las librerías de viejo, a ver qué me topaba. Buscaba entre muebles polvorientos algo que me llamara la atención y encontraba, entre los más baratos, libros de bolsillo en inglés. Recuerdo la felicidad de encontrar alguna joya, algo que me pareciera que realmente valía la pena leer. Mis primeros años en la Ciudad de México se veían enriquecidos por esos paseos al centro. En esa época, la lectura fue un salvavidas. Podía pasar días sin hablar con nadie, pero mientras estuviera leyendo, mi día tenía sentido. Mis diálogos en esa época eran con Anais Nin, con Paul Auster, con John Updike, Franz Kafka, Gore Vidal, Norman Mailer, Elena Garro, Carmen Bollosa, Jorge Ibargüengoitia, Paco Ignacio Taibo. Como les dije, soy de Tijuana, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Parte de la razón por la cual me fui a vivir a la Ciudad de México fue porque algo de mi identidad se completó cuando llegué ahí. Me di cuenta de que pertenecía ahí. Aunque soy de la esquina más lejana, aunque nací en los Estados Unidos, mi identidad siempre ha sido mexicana. Hay 3 autores que me ayudaron a reafirmar esto, porque cuando los encontré, me conecté con sus mundos. La primera es Rosario Castellanos. Es una escritora criada en Chiapas, muy al sur del país. Decía que ahí, donde la gente descubre cuál es su vocación, ella descubrió que la suya era entender. Lo hacía a través de novelas, cuentos, ensayos y su maravillosa poesía, que me abrió el lenguaje hacia otro planeta, desde la primera vez que la leí. Te tuve entre mis manos, la humanidad entera en una nuez. Qué cáscara tan dura y tan rugosa. Y adentro, el simulacro de los 2 hemisferios cerebrales que, obviamente, no aspiran a operar, sino a ser devorados, alabados, por ese sabor neutro, tan insatisfactorio que exige al infinito, una vez y otra, que se vuelva a probar. El amor, la pareja, los hijos, la muerte, ser mujer, las injusticias sociales y raciales, son temas que tocó siempre desde la pregunta, desde el intento por comprender quién somos y cómo nos entendemos. El segundo es Juan Rulfo. Lo leí cuando llegué a vivir a la Ciudad de México y lo tengo grabado como parte de mi experiencia allí. Hay elementos en su narrativa que yo conocía desde chica y que tienen que ver con mi vida familiar, mi forma de pensar. Me siento identificada con su humor, su lenguaje, sus personajes, sus traiciones, su visión de la muerte. Tiene una calidez y una visión desde la calma, pero no de una calma tranquila, sino de esa calma a la cual llegas después de haber pasado mucho dolor y que un día puedes contar. Sus personajes no son solo los vivos, sino también los muertos, la muerte, los paisajes y el silencio. Sabemos que escribió poco, pero la huella que dejó en la literatura es muy profunda. A mí me encanta todo, pero en especial me siento conectada con Pedro Páramo. Les voy a leer un fragmento pequeñito. Este pueblo está lleno de ecos.
Tal parece que estuvieran encerrados en el hueco de las paredes o debajo de las piedras. Cuando caminas, sientes que te van pisando los pasos. Oyes crujidos, risas, unas risas ya muy viejas, como cansadas de reír, y voces ya desgastadas por el uso. Todo eso oyes. Pienso que llegará el día en que estos sonidos se apaguen. El tercero es José Alfredo Jiménez. Creo que es el compositor que más me marcó. Es parte de mi vida emocional y de mi proceso como compositora. Su huella no es solo musical, también es su carácter, duro y bonito, perdedor, amargado, despechado, enojado y romántico. Sus canciones son una radiografía del carácter mexicano. Con su sencillez aparente llega muy lejos. Cantadas por Pedro Infante, con su voz aterciopelada, Jorge Negrete, más adelante con Chabela Vargas. Sus canciones, sus historias son parte de mi ADN, como lo es Juan Rulfo, como Rosario Castellanos, como el chile, como los tamales, como los burritos de frijoles. No, voy acá. ¿Voy acá? ¿Acá o acá? ¿Aquí? Buenísimo. Les voy a tocar una de las... Yo creo que esta canción está como metida en mis recuerdos desde la infancia en adelante. No hace falta que salga la luna para venirte a cantar mi canción. Ni hace falta que el cielo esté lindo para venir a entregarte mi amor. No encontré las palabras precisas para decirte con mucha pasión que te quiero con toda mi vida, que soy una esclava de tu corazón. Solo Dios que me vio en mi amargura supo darme consuelo en tu amor y mandó para mí tu ternura, y así con tus besos borró mi dolor. No te importe que venga borracha a decirte cositas de amor. Tú bien sabes que si ando tomando, cada copa la brindo en tu honor. No sé cómo decir lo que siento, solo sé que te quiero un montón y que a veces me siento poeta y vengo a cantarte mis versos de amor. Solo Dios que me vio en mi amargura supo darme consuelo en tu amor y mandó para mí tu ternura, y así con tus besos borró mi dolor. Solo Dios que me vio en mi amargura supo darme consuelo en tu amor y mandó para mí tu ternura, y así con tus besos borró mi dolor. Gracias. Y les aseguro que conocen más canciones de José Alfredo de las que saben, porque todo el mundo ha cantado una canción de José Alfredo. Puede que no se acuerde, puede que haya estado borracha o borracho, pero la verdad a todos nos ha tocado en algún momento cantarla. Ahora quisiera hablar sobre la poesía. Conocerla, escucharla, repetirla a su ritmo,
encontrarme en ese lugar atemporal, lento o agitado, moviéndose en otra realidad. Me tomó muchos años entender lo que me exige y poder crear el espacio necesario para apreciarla. Lo que yo conocía y disfrutaba como poesía era siempre desde las canciones. Lou Reed, Tom Waits, Susan Vega, Cat Stevens, Silvio Rodríguez. Faltaba mucho tiempo para que me encontrara con las palabras de Wisława Szymborska, de Alejandra Pizarnik, de Nicanor Parra, de Vicente Huidobro. Ahora sé que el poema es solo el poema. Si lo musicalizo, es otra cosa. Un poema es su propio edificio. En una canción, el edificio está hecho de letra y de música. La poesía simplemente es, como la naturaleza, conecta con otra parte de nuestra conciencia y a la vez nos separa de la naturaleza porque impone la palabra que nos nombra. Me gusta leerla en voz alta, sentir cada palabra saludando al eco que viene hacia mí. Me gusta que resuene en mis interiores, haciéndome recordar cosas que no sabía, que me haga reflexionar y sentir. Me gusta buscar respuestas a sus preguntas, que abra el lenguaje como una fruta madura. Me gusta la cercanía con la voz poética, hablándome solo a mí. Me llegó por otra parte del cuerpo y es sensorial, porque también es ritmo, sonido, rebota y regresa, se mueve por el espacio, llenando el silencio con su propia melodía. La poesía es un mensaje en una botella. Se lanza al infinito, hacia la nada, y aterriza en mis manos. No es lo mismo que una canción porque no engaña con una melodía triste o alegre, porque no está atada a nada, solo a sí misma, a su ritmo y a su mundo. Suscribo por un mundo en donde la poesía tiene un lugar indispensable, en donde escuchamos sus preguntas y buscamos respuestas. Suscribo en que los poetas escriban manifiestos, que hablen los surrealistas, los creacionistas, los dadaístas, los futuristas y exijan un lugar, exijan y piden ser atendidos. Suscribo con Octavio Paz, que considera a los poetas magos, rebeldes, imponiendo la palabra, que se considere la poesía más cercana a la oración y a la mitología. Suscribo por su idealismo, por su sonora y eterna verdad. Ahora quisiera invitar a una amiga que me va a ayudar. Quiero hacer como un ejercicio con un poema de la grandiosa Idea Vilariño. Quiero invitar a Sol Pereira, mi amiga, que va a leer un poco de Idea Vilariño y yo le hice una melodía, así que, no, dejé la hoja acá. Así que vamos a jugar un poco con eso de que vean la diferencia entre un poema, que es el poema por sí, y lo que puede hacer una melodía, que puede cambiar la percepción. Así que, va Sol. Sola, sola bajo el agua que cae y que cae. Los ruidos se agrizan, termina la tarde y siento que añoro o deseo algo, quizás una lágrima que rueda y que cae. Sola bajo el agua que cae y que cae, sola frente a todo lo gris de la tarde, pensando que añoro o deseo algo, quizás una lágrima color de la tarde. Sola bajo el agua, sola frente al duelo sin luz de la tarde, sola sobre el mundo, sola bajo el aire, sola, sola y triste, lejos de todas las almas, de todo lo tierno, de todo lo suave. Silencio, tristeza, la muerte más cerca en el marco triste y sin luz de la tarde. Sola bajo el agua que cae, que cae. Los ruidos se agrizan, termina la tarde. Y siento que añoro, deseo algo.
quizás una lágrima que ruede, que cae, que cae, que cae, sola, bajo el agua, frente al duelo, sin luz en la tarde, sola, sobre el mundo, bajo el aire, sin luz en la tarde, sola y triste lejos de todas las almas, sola y triste lejos de todas las de almas, todo lo tierno, de todo lo suave, de todo lo tierno, de todo lo suave. silencio, tristeza, la muerte más cerca, Silencio, tristeza, la muerte más en cerca. el marco triste y sin luz de la tarde, 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 sola, bajo el agua, frente al duelo, sin luz de la tarde, sola, sobre el mundo, bajo el aire, sin luz en la tarde. Gracias, Delfín. Es que tenía ganas eso como de... me parece que es distinto y siempre me gusta como jugar con eso. Sentarme y agarrar un poema y tomarme libertades. Ahora quisiera hablar sobre Elsa Morante. Me pongo un poco intensa cuando hablo de Elsa Morante porque es una escritora que a mí me parece muy emocionante y muy importante. Es italiana y nació en 1912. Hace unos años la descubrí porque se reeditaron sus novelas con el centenario de su nacimiento. Es muy poco conocida afuera, cosa que me causa mucha frustración. La descubrí por una de esas casualidades en una librería y me llamó la atención, ya que Natalia Ginzburg había sido editora de su primer libro, Mentira y sortilegio, librito. Y yo no conocía a muchas autoras de esa época, y también autoras que, la verdad, tuvieran libros así, como novelones tan desarrollados. Así que me da mucha curiosidad y por suerte me lo llevé. Y nada, me pasó que mientras le leía sentía que estaba como ante un clásico, a la altura de Dickens, importante y emocionante, y me pongo súper intensa cuando hablo de ella, porque es muy maravillosa. Imaginen una casa enorme y solitaria. La dueña de esa casa acaba de morir. Ahora, imaginen a una chica viviendo en esa casa abandonada. Una chica que perdió a sus padres cuando era una niña y que 15 años después también pierde a la que fuera su protectora. Durante años decidió borrar su pasado y aislarse del mundo, como un ser solitario y salvaje. Se describe a sí misma como una bruja. Pero muerta la que fuera su tutora, los recuerdos que intentó borrar sobre su familia vuelven. Recuerda la historia de su madre Ana, de su padre Francesco, de su primo Eduardo, de su abuela Cecilia y de su protectora Rosaria. Y empieza a contarlo todo. Cada capítulo está dedicado a un personaje. Y esos personajes no son buenos ni malos, son parte de la naturaleza, son infelices, fantasiosos, mentirosos, apasionados, ingenuos, vanidosos y memorables, muy, muy memorables. Hay vergüenza y humillación y también hay algo muy humano en la mirada de una niña a quien nadie ve, pero que cuenta la vida de todos, dando a cada uno la voz que no tiene. No juzga a nadie. Todos tenemos defectos y cometemos errores, y quizás nunca dejemos de equivocarnos. Pero su mirada llena de compasión y generosidad es hermosa. Es un libro que me dio mucha alegría, y a pesar de que nadie es feliz en esta historia, yo fui muy feliz mientras lo leía, y lo terminé con un poco más de fe en la humanidad. Hay que leer a Elsa Morante. Creo que es una escritora que escribe con pasión y empatía, y es realmente hermosa. Les quería escoger una cita, porque siempre, no sé, me gusta como darles un empujón para que, no sé, les den ganas de leerlo. Pero, no sé, creo que no es un libro
de citas, es un libro de personajes y cada personaje lo que tiene es como muy entero y es como si los conocieras personalmente, es como si los vieras tomar vida. Eso es lo que me parece tan mágico. Así que no les voy a leer nada, quiero que lo lean. Así que bueno, ya luego platicaremos ya que lo hayan leído y que lo conozcan. Yo creo que Elsa Morante hay que leerla, y digo, no sé, si a alguien le gustan, si te gustan los personajes, son personajes que no se te olvidan. Así que, eso, quería contarles eso. Cuando escribo canciones, las escribo cantando. Necesito hacerlas sintiéndolas en mi voz. Voy acomodando la letra con la melodía y voy construyendo la canción lentamente. Me imagino una situación y la cuento como si yo estuviera ahí. A veces son un desahogo de algo que me está pasando. Otras son mi versión platónica de lo que pudo ser, de lo que pude decir. Empatía, amor, desamor, dolor, tristeza, frustración, alegría, mariposas en el estómago y en la cabeza se dan paso y me hacen contar algo. Se podría decir que son una forma de autoficción, porque necesito sentir la situación desde mi yo. Necesito meterme en la piel de lo que canto. Últimamente se habla mucho de la autoficción, a favor y en contra. Hay un escritor noruego que se llama Karl Ove Knausgaard. Escribió sobre su vida en una serie de 7 libros llamada Mi lucha. Aún no llego a leerlos todos, pero adoro especialmente el tercero, La isla de la infancia, que habla sobre su infancia y adolescencia, su relación con sus padres y su hermano. Es una belleza. Los libros de Karl Ove, ya le tengo confianza, entonces Karl Ove, porque me sé su vida, son como la vida, tan complejos, tan simples, tan horribles y tristes a momentos. Pero lo que lo hace tan importante es que nos da una prueba de humanidad. Pone todo ahí, no solo sobre los demás, sino la manera en cómo lo hace sobre sí mismo es algo especial, porque no es solo mostrar de una manera exhibicionista, sino por el narrar todo completo, por mostrarse entero como personaje. Es valiente y supongo que tiene algo de locura. Hay algo en la vulnerabilidad de la infancia que yo creo que nunca llegamos a olvidar, o si lo olvidamos conscientemente. Estoy segura de que se nos quedan ocultos en algún rincón los recuerdos, los rencores, el dolor, las alegrías, y están presentes siempre. Se me dispararon muchos con este libro y por eso lo quiero aún más. Mis reacciones no eran racionales. Contaba cosas que me hacían volver a muchos momentos de mi infancia en donde quería estar en otro lado, ser otra persona, salir de donde estaba. Esta canción que les voy a tocar, la escribí inspirándome en cosas de mi propia infancia, que me inspiró el leer a Karl Ove. Se llama Ese camino. Caminé ese camino, me encontré con su brillo, esa es una verdad, en mí siempre vivirá. Caminé ese camino, me encontré con su brillo, esa es una verdad, en mí siempre vivirá. Háblame con cuidado si vas a hablar de lo que fui, mi pálida infancia ya está tan lejos de aquí. Aún me estremezco ahora cuando me encuentro ahí. Por un momento una niña solo quería ser feliz. Caminé ese camino, me encontré con su brillo, esa es una verdad, en mí siempre vivirá. Caminé ese camino, me encontré con su brillo, esa es una verdad, en mí siempre vivirá. Cambié de piel tantas veces, temores y sueños también, el tiempo pasaba dejando huella en mi corazón. Aunque mi memoria mienta, traigo una historia en mí, la digo sin darme cuenta, la cuento sin decir.
siempre vivirá, su recuerdo latiendo aquí, se quedará por siempre aquí. Esa niña, la niña que un día fui. Caminé ese camino, me encontré con su brillo, esta es una verdad, en mí siempre vivirá. Caminé ese camino, me encontré con su brillo, esta es una verdad, en mí siempre vivirá. Caminé ese camino, me encontré con su brillo, esta es una verdad, en mí siempre vivirá. Caminé ese camino, me encontré con su brillo, esa es una verdad, en mí siempre vivirá. Gracias. Nunca falta un libro que te reafirma todo lo que entiendes, que te abre un camino hacia otra dirección. Quisiera hablarles con mucho amor de un libro que últimamente me despertó todos los sentidos, que mientras lo leía me sentía totalmente estimulada y emocionada. Se trata de Solenoide, del escritor rumano Mircea Cartarescu. Es un libro imprescindible, inabarcable y maravilloso. Aunque lo quisiera contar, no voy a terminar de hacerlo, porque tienen que vivirlo. Y esa imposibilidad de que yo les diga lo que se siente es parte de su belleza. Porque también es grotesco, horrible, triste y hermoso. Tiene elementos de muchas épocas. Es clásico en el sentido de que te exige, lanza preguntas y las deja en el aire. Y más importante, se aleja de la alegría artificial. Te muestra una tristeza sin maquillajes, real, que describe la tragedia que es este mundo, la tragedia de vivir en este lugar sin posibilidad de escapar. Es moderno porque borronea las líneas entre realidad y ficción de una manera magistral, no solo metiéndote en mundos que son una locura, sino que incluso te hace dudar de tu propia locura. Seguramente cuando el primer lector de la Metamorfosis leía a Ovidio, tenía la boca tan abierta como yo la tuve todo el tiempo que leí esta maravilla. En serio, estaba con la boca abierta. Es la creencia de que nuestra percepción es limitada lo que hace a Cartarescu hablar de señales, esas señales que nos marcan el camino y que están en los libros, en los sueños, en las historias y en nuestra vida. Para él, la realidad no es solo lo que percibimos desde los sentidos, sino todo lo que imaginamos, soñamos, lo que sucede en nuestra mente. Y exactamente dónde está el límite entre una y otra es algo con lo que juega todo el tiempo. Su historia empieza a temblar y el mundo tiembla entero y el final es espectacular y luminoso. Solenoide te hace preguntarte, ¿es esto lo único que hay? ¿No hay manera de escapar de esta trampa? ¿Es este mundo trágico y triste lo único que tenemos? Ahora, me debatí también con si les leía o no. Y decidí, después de, porque no sé, sí tiene como momentos así de, no sé, que los voy a amarrar y que lo van a querer salir corriendo a leerlo, pero decidí empezar por el primer párrafo, así, los encamino y ustedes luego se lo echan. He cogido piojos otra vez, ni siquiera me sorprende, ya no me asusta, ya no siento asco. Solo me pica. Liendres tengo todo el tiempo. Caen de mi cabeza cada vez que me peino en el baño. Huevitos de color nacarado que brillan oscuros en la porcelana del lavabo. Algunas se quedan prendidas entre las púas del peine y las limpio con un cepillo de dientes viejo, el del mango enmohecido. Soy profesora en una escuela de las afueras, así que es imposible no coger piojos. La mitad de los niños tienen piojos. Se los encuentran al comienzo del curso en la consulta del médico, cuando la enfermera les examina el cabello con los movimientos expertos de los chimpancés, solo que ella no tritura con los dientes la corteza de quitina de los insectos capturados. Recomienda a los padres, en cambio, una solución blancuzca lechosa que despide un olor químico, la misma que utilizamos los profesores.
Toda la escuela acaba oliendo, al cabo de unos días, a solución, antipiojos. Bueno, ahí se los dejo. ¿Ya arrancaron? Síganle, después ustedes. Tengo una canción que no tiene nada que ver con solenoide, pero que tenía ganas de tocarla. Y como Cartaresco habla mucho de la ilusión, de esto de que a lo mejor lo que vivimos no es real y que se puede mover todo el rato. Pues digo, tengo una que se llama Ilusión, entonces como que tiene que ver como con esto de que nombro la ilusión como un personaje, así que, no sé, mencioné la palabra, está por ahí, así que... Pero antes, les voy a tocar un poquito de una pieza que, no sé, un día me encontré tocando después de haberlo leído. Una vez tuve una ilusión y no supe qué hacer, no supe qué hacer por ella, no supe qué hacer y se me fue. ¿Por qué la dejé? ¿Por qué la dejé? No sé, solo sé que se me fue. Mi corazón desde entonces la llora a diario en el balcón por ella, no supe qué hacer y se me fue. ¿Por qué la dejé? ¿Por qué la dejé? No sé, solo sé que se me fue. Se fue todo lo que quería, se fue todo lo que quería. ¿Por qué no me dejó tratar de hacerla feliz? Es la ilusión de que vuelva lo que me hace vivir por ella. No supe qué hacer y se me fue. ¿Por qué la dejé? ¿Por qué la dejé? No sé, solo sé que se me fue. Se fue todo lo que quería, se fue todo lo que quería. ¿Por qué no me dejó tratar de hacerla feliz?
Gracias. Entonces, la pregunta, ¿de qué manera se unen mis lecturas y mi música? Más bien, no sabría cómo separarlas. Son parte del mismo microcosmos. Mi necesidad de escribir con mis ganas de leer vienen del mismo lugar. Un lugar que necesito para entender el mundo y para intentar expresarlo y expresarme. Las palabras, la música. Las palabras porque me permiten disfrutar del lenguaje, me hacen pensar y reflexionar, y también porque me dan felicidad. Lo mismo que la música, escucharla, sentirla, imaginar melodías. Juntas me ayudan a intentar entenderme con el mundo. Ha habido algunas canciones inspiradas en los libros, en historias o en personajes, pero en realidad es más que solo una canción. Es algo que está firmemente unido, pero no en lo concreto. No es que uso el lenguaje así porque leí esto y digo esto por esta novela. Cuando empiezo a escribir, intento olvidarme de todo lo que sé. Y lo que viene, eso que tengo ya como parte de mi tejido sutil, no viene de un lugar concreto, pero se ha ido alimentando en algún lugar de mis emociones, en algún lugar de lo que soy. Y en cualquier momento puedo intentar contarlas en una canción. Todos los procesos se unen. Hay que leer porque nos da placer, antes que porque alguien nos diga que debemos hacerlo. Y nunca porque creemos que eso nos hará mejores personas. La lectura nos ayuda a ser la persona que necesitamos ser. Es una herramienta más para abrir caminos y para encontrarnos. Escribir es comunicar, y comunicarnos es esencial para sobrevivir en este mundo y para sentirnos un poco menos solos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué entrar en esos mundos? En el mundo de Vasily Grossman, en la guerra de Stalingrado, viviendo hambre, entrando en una cámara de gas, mientras abrazo a un niño. ¿Por qué me subo a ese tren con Imre Kertész, que aunque me lleva de la mano, solo puede llevarme camino a una tragedia? ¿Por qué vivir a Proust con su gracia, su elegancia, su musicalidad, su frivolidad? ¿Por qué meterme en el mundo de Susana Tenon, de Nicanor Parra, de Flaubert, de Natalia Ginzburg? ¿Por qué quiero entrar en los mundos extraños de Pablo Cachayán, de Elena Garro? ¿Por qué voy feliz al mundo terrible y conmovedor de Clarice Lispector? ¿Por qué quiero saber sobre la vida de un stoner, como en el libro de John Williams? ¿Por qué me parece tan apasionante su existencia gris y fracasada? Por esto. Estamos todos conectados. Somos, en esencia, granos de arena, viviendo pegados y revueltos. Y entre más capas quitamos, más similares somos. Solo que eso se nos olvida todo el tiempo y el leer a otros nos lo recuerda. La humanidad entera en una nuez. Nuestra belleza, nuestra vulnerabilidad, nuestros deseos, nuestros fracasos se encienden cuando los reconocemos en otros, cuando nos reconocemos. Ese es el regalo de la literatura, ese es el regalo del arte. Y por eso hay que celebrarlo, hay que disfrutarlo mientras podemos. Hay que mirar hacia atrás y hacia adelante, porque todo lo que hemos sido nos sigue construyendo, paso a paso, hacia un futuro que aún no conocemos. Y celebremos que las obras maestras del futuro están por ser escritas por alguien que aún está por nacer. Fernando Pessoa, Saul Bellow, V.S. Naipaul, Roberto Bolaño, Robert Warcel, Ernst Sepp, Italo Svevo, Dostoyevsky, Tolstoy. Gracias. Samantha Schweblin, Romina Paula, Fernanda Melchor, Iván Goncharov, Joseph Roth, Amos Oz, Jonathan Franzen, Gloria Fuertes. Gracias. Josefina Vicens, Sara Uribe, Alexander Pushkin, Yasunari Kawabata, Vivian Gornick, Marina Tsatsaeva, Emily Dickinson, Ben Clark, Magda Sabo, Vasily Aksionov, Svetlana Alexeyevich, Rafael Bernal, Mariano Blatt. Gracias, 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 gracias. No, está bien. Y bueno, ya que estoy toda emocionada, que no sé, literatura y todo,
Me despido con una canción. ¿Sí se oye? ¿Se oye el ukelele? Dicen de mí que yo he sido un libro abierto donde mucha gente ha escrito. No hagas caso, nada es cierto. En blanco estoy. Nadie pudo escribir nada. No dejaron ni una huella. Nadie me importaba nada. Me importas tú. Tú sí escribes muy bonito. Para ti soy libro abierto. Escribe en mí, te necesito. Me importas tú. Tú sí escribes muy bonito. Para ti soy libro abierto. Escribe en mí, te necesito. En blanco estoy. Nadie supo escribir nada. No dejaron ni una huella. Nadie me importaba nada. Me importas tú. Tú sí escribes muy bonito. Para ti soy libro abierto. Adelante si quieren aplaudir. Escribe en mí, te necesito. Esas palmas de me importas tú. Tú sí escribes muy bonito. Para ti soy libro abierto. Escribe en mí, te necesito. Escribe en mí, te necesito. Escribe en mí, te necesito. Gracias. Gracias por escucharme. Gracias. 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 Gracias a Maxi Tomás por esta idea. Gracias a ustedes por venir. Y gracias al Centro Cultural San Martín. Y bueno, nada, ha sido una felicidad poder preparar esto, así que gracias. Gracias a todos ustedes por venir y habíamos convenido con Julieta que si había algunas preguntas, se quedaba un ratito más a responderlas. No sé cómo estás. Sí, ¿Estás sí, bien? claro. Sí. Tenemos unos 10 minutitos para 2 o 3 preguntas. La verdad que no... ¿Hay algún micrófono por ahí dando vueltas para que pueda...? Ah, buenísimo. Ah, ok. Buenas noches, un placer. Muchas gracias. No te conocía, te presté mucha atención. Yo soy periodista y escritor. Mientras tú cantabas y leías, yo ya escribía. Muy bien. Ya tengo el título de una poesía, Brindo por el amor. Eso va a ser un escrito que voy a hacer posiblemente esta noche o mañana. También escribí un haiku, aprovechando la tecnología del haiku, que es filosofía japonesa, escribí: Julieta Venegas, componiendo música, descubrió su ser. Eso es lo que Muchas quería gracias. decirte. Gracias. Hola Julieta. Hola. Yo no soy periodista, soy escritor y te escucho desde hace tiempo. Quería hacer una pregunta por el tema en el que hablas sobre las canciones de Charly que te remontaban sobre Buenos Aires. Si eso fue efectivamente así o cómo fue el proceso de componer ese tema en el que haces una referencia a Charly García y cómo influía en sus letras en vos.
Pues en realidad la canción es medio ficticia porque me hubiera encantado escucharlo en la adolescencia. Es una canción que me inspiró también este libro que les comenté de La isla de la infancia de Karl Ove Knausgaard. Me removió muchas cosas también de mi adolescencia y de la frustración adolescente. Y quería escribir una canción sobre esa posibilidad de escapar. Y me parecía que la música es la que a mí me permitía escapar a esa edad, digamos como a los 15, 16 años. Pero yo en realidad descubrí a Charlie hasta los 19, así que todavía técnicamente es como un invento que me aventé, como escuchar las canciones de Charlie con alguien en su casa y ser una adolescente frustrada creciendo en Tijuana. Entonces era como un juego de las dos imágenes. Pero sí que las letras de Charlie, creo que más que nada lo que me impactó mucho es que no había nada explícito nunca en sus letras. No hay cosas explícitas, siempre sugerido, y eso es lo que lo hace tan bonito para mí, por lo menos. Y el carácter que tiene, que es muy melódico, o sea, tiene estas melodías como súper dulces y a la vez es rudo a veces. Entonces, siempre ha sido como un carácter que me... Pero hubo todo un disco que según yo hice pensando que estaba copiando a Charlie nota por nota y nadie ni siquiera encontró esa referencia nunca. Así que siempre como que lo escuchaba y lo traducía a mi manera, pero siempre ha estado presente su música conmigo, la verdad. Y me encantó, toqué Ojos de Videotape porque es una canción, creo que es la única que me ha hecho llorar solo por la belleza que tiene la canción, ni siquiera porque lloraba por algo más, porque eso siempre pasa, no estás llorando, pero estás llorando por otra cosa, pero no estaba llorando por la canción, pero de emoción, así, entonces, por eso nunca la había tocado, la verdad, y fue como muy bonito poder cantarla también. Acá atrás. Hola, buenas noches, Julieta. Mi nombre es Emilio y quería consultarte qué parte dentro de tu música es todo lo que tiene que ver con tu pasado, la historia, tu niñez, aquellas cosas que conectan lo que hoy sos con lo que fuiste hace mucho tiempo, tu escuela, tus amigos. Pues es que yo creo que yo siempre he pensado que todo lo que somos, digamos, como nuestra familia, aunque de repente sintamos como, yo por ejemplo, esta cosa de sentirme, yo la verdad cuando tenía 5 años juraba que iba a llegar un platillo volador a recogerme porque yo realmente no pertenecía al lugar en donde estaba como súper segura. El problema es que tengo una gemela, entonces la gemela me hacía confundirme un poco con mi teoría, porque decía, bueno, no soy de acá, pero ¿por qué se parece tanto a mí esta? Entonces era todo un... Pero como que siempre creo ahora que nos construye todo lo que también rechazamos. O sea, vamos creciendo y por más que pensemos idealmente que queremos ser otra persona, la persona que somos, la persona que nos toca ser, la construimos también con lo que rechazamos y eventualmente amamos, porque digo, nuestra familia, por más que tengas etapas en tu vida en que dices, nah, mis padres no entienden nada, mis hermanos no me comprenden, yo no sé qué, todo se empieza como a acomodar con el tiempo y eso también es bonito, ¿no? Yo, por ejemplo, esto de que en mi casa no hubieran libros no es algo que me parece, oh, qué horror, ¿cómo? O sea, yo creo que simplemente me hizo más curiosa y eso fue bueno a la larga, me parece. No sé si te contesté la pregunta, pero lo intenté, por lo menos. Hola, buenas noches, Julieta, ¿qué tal? Hola. Bueno, eres una ídola para mí en primer lugar. Gracias. También soy cantautora. Y quería preguntarte, de todas las canciones desde que arrancaste a componer, las canciones que quedaron quizá en un cajón hasta ahora, o sea, ¿alguna vez las has vuelto a escuchar o has vuelto a leer escritos? ¿Qué te dirías a ti misma como cantautora en este proceso hasta ahora? De hecho, yo también escribo y he leído un montón de cosas que quizá en ese momento no me hacían sentido y ahora sí. Entonces, o sea, es como, no sé, tengo tantas cosas que preguntarte que espero que se entienda lo que quiero hacer. Y estoy bastante nerviosa porque realmente te admiro muchísimo. No, muchas gracias. No sé si se entendió. Sí, tengo como un mueble lleno de cuadernos que he escrito desde que tenía 13 años que nunca he revisado y me da un poquito de miedo abrirlos. Siento que si los abro me van a salir como lagartijas y culebras, no tengo ni idea. O sea,
ahí están. O sea, no sé, algún día los abriré y veré qué se me ocurrió escribir, como esos cuadernos que escribía furiosamente, especialmente cuando llegué a la Ciudad de México. Pero creo que de alguna manera, no sé, sí tengo canciones que se van quedando en el camino, pero también me parece parte natural del proceso de escribir. O sea, me gusta también que eso suceda, porque también de alguna manera una canción te lleva a otra. Yo a veces escribo una canción que para lo único que me sirve es para darme una frase para otra siguiente canción. No sé, igual ahora estoy en un momento en que estoy escribiendo como más en cámara lenta, entonces disfruto las canciones desde otro lugar, estoy como saboreándolas mucho, estoy escribiendo, me voy por la ciudad a caminar y las canto. No sé, es como otra manera de hacerlo que también está padre y estoy como... También hay que estar abiertos, o sea, si escribes tienes que estar abierta a que siempre hacerlo de una manera diferente. No pensar que ya sabes, que te sientas y que te pones la guitarra y que así, sino siempre va a haber una manera nueva de hacerlo y de probar y también está bueno eso. Hola. Con mi hija leemos mucho, tenemos como una rutina, un ritual, digamos, casi de todas las noches siempre leemos. Es como hoy que vamos a leer. Entonces, últimamente, hace poquito me encantó porque empezamos a hablar sobre libros que habíamos leído últimamente y la verdad sí leemos mucho. O sea, como que sí fue últimamente Gloria Fuertes, que es una poeta española que escribía para niños, que es súper bonita y tiene imágenes, como mucha imagen. Mariana Walsh, hace poco participé en un show que tenía canciones suyas y también la cantamos como bastante, pero también le gusta mucho inventar cuentos, entonces puede que partamos de... Hay un libro que se llama Antes y Después, que es solo imágenes, una imagen de un antes y un después, digamos, no sé, un dibujo de la naturaleza y luego eso ya ha pasado como el tiempo. Inventamos historias a partir de ahí, a ella le gusta mucho como que lo inventemos, o me dice, mamá, cuéntame algo, a ver, sobre qué, no sé, sobre un niño que le cae una banana encima. Entonces ahí le empiezo a contar una historia sobre un niño que le cae una banana encima, es como divertido. Sí, ella sí. Sí, sí, la verdad que sí, es bastante creativa. ¿Mande? Pues sí, pero de repente sus historias son como tan barrocas que tengo que como simplificar, pero sí, lo he intentado, plagiarla. Sí, yo creo que sí. Ajá, perdón. No, hombre, está bien. Bueno, mi pregunta no tiene tanto que ver ahorita con literatura, sino con tu música y con la música en general, como ser artista. Te quería preguntar cómo fueron tus inicios para que la gente escuchara tu música. ¿Cómo hiciste? Porque uno cuando es músico, obviamente, uno escribe para sí mismo, pero le gusta ser escuchado, porque precisamente Sí. como tú dijiste, uno quiere comunicar. Sí. Entonces, bueno, quería saber eso más que todo. Pues ponte enfrente de gente y ponte a tocar. O sea, eso sí que no ha cambiado por más que redes sociales y plataformas digitales. Tú tienes que ponerte enfrente de la gente y adelante. O sea, yo en realidad tuve que como vencer mucho como mi timidez, pero cuando descubrí que tenía como esa inquietud por escribir, porque yo realmente canto porque me gusta escribir canciones y por eso empecé a cantar. Y me di cuenta que un día iba a tener que vencer mi terror a cantar enfrente de los demás, así que empecé a hacerlo. Y simplemente tienes que hacerlo. O sea, no hay mejor manera incluso de escucharte, de escuchar tus propias canciones, de escuchar lo que estás haciendo, que los oídos de alguien más y la conciencia de que hay otros oídos. Y yo también estoy de acuerdo, yo creo que o sea, escribes para ti mismo, pero si no estás comunicando también, pues es como que estás mirándote un espejo. Tienes que trascender un poco y lograr comunicarte también, ¿no? Gracias. Perdón, el micrófono está acá y... Hola, hay que levantar la mano porque si no el resto de la gente no nos puede escuchar. Ahí voy para allá. A ver, por acá. Bueno, están las últimas tres, vamos. ¿Qué tal, Julieta? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Bueno, bien. Antes que nada, bueno, agradecerte por este show maravilloso,
que nos has hecho privilegiados de estar acá, ¿no? Y por otra parte, decirte, vos sabías que causalmente, creo yo, que los inicios de Charlie también está toda la parte de la música clásica. Preguntarte eso, o sea que noto muchas semejanzas, ¿no? Entre tus orígenes y bueno, y lo de Charlie. Y después otra cosa es, hay posibilidades de ver una Julieta más así en las tablas, en compatibilizar, hacer ambas cosas, ¿no? Tu parte de música y tu parte teatral, que es maravillosa. ¿De qué? De la parte teatral y la parte musical, hacer ambas facetas más a menudo, ¿no? Pues no sé, yo la verdad es que sí tengo, de hecho cuando Maxi me invitó para hacer esta plática, originalmente lo pensé sin música y en un momento me di cuenta de que no podía hacerlo sin música, porque también digo, no solamente porque mi mundo se extiende hacia la música, sino también porque me daba terror pararme aquí a hablar solo sin tener la posibilidad de cantarles y quitarme los nervios, así que no sé, yo creo que digo, siempre hay que estar abiertos a que pasen cosas, ¿no? Yo de actriz no diría que haría algo de actriz porque no se me da, pero me gusta mucho, no sé, voy a empezar a escribir poesía, no sé, qué sé yo, no sé. No sé, sí me gusta como la posibilidad de siempre estar como, de ser flexible y a ver qué otras cosas se me ocurren. Y no, digo, sí sabía que Charlie tenía como esa, pero yo la verdad creo que es un genio, o sea, hay una gran diferencia. Y digo, su cabeza funciona como de otro planeta, ¿no? Entonces sí, es muy inspirador siempre. Sí, Julieta, ¿qué tal? Buenas noches. Yo quería preguntarte, porque vi que podías tocar varios instrumentos, si a la hora de componer o de inspirarte, la música particular de un instrumento te puede llevar a hacer una canción distinta, ¿no? Si lo haces con la guitarra, que con el piano, que con el acordeón. Sí, o sea, creo que me pasa que siento como, yo realmente como que siempre escribo desde el piano, es como mi lugar en el mundo, así, me gusta, pero igual sí, es verdad que cuando lo toco, toco una canción con otro instrumento, la canto un poco diferente y sí, y cada instrumento me suma como, yo creo que aparte es de mi carácter, o sea, el acordeón no es un instrumento con el que componga, pero sí es una parte de mi personalidad, me gusta mucho tocarlo porque siento como que me sale como una cosa como bien norteña y festiva y que me divierte mucho también en los shows. Pero en la casa no suelo tocarlo mucho, o sea, ahora que estuve ensayando para me di cuenta de que una de mis perras se asusta un montón cuando lo toco, entonces la persigo por la casa y le toco soy una mala, pero es que le decía, pero no puede ser que huyas, estás huyendo, y como que la ven y huye, sí, huye, muy fuerte. Así que nada, es como que no están muy acostumbrados, eso dice mucho que no esté acostumbrada Benita a que toque el acordeón en la casa. Toco más el piano, la verdad. Pero sí creo que cada instrumento te saca diferentes lados para una canción. Julieta acá, Belén, acá adelante. Gracias por el arte, pero también gracias por algo que es muy grande, que es tu humildad, ¿no? Creo que eso es gigante y gracias por eso. Te quería preguntar dos cosas. Una, cuando hablabas de la poesía y del hecho de que la poesía tiene una musicalidad en sí misma, pensaba en el momento de escribir la letra de una canción y cómo haces para que esa letra, que de por sí tiene una música, converse con la música que le pones desde el instrumento. Si pensás en eso como un complemento, como un contrapunto, o cómo lo pensás. Y por otro lado, pensaba en el hecho de que la evolución tuya como compositora por ahí te hace pensar no en ir agregando cosas, sino en ir despojándote de cosas, como si fuera una gran piedra que un escultor lo que hace es sacar lo que sobra, ¿no? Y me preguntaba por ahí si me podías decir cuáles son esas cosas, si es así, ¿no? De las que te has ido despojando en el camino, como para llegar a tu esencia más sincera. Bueno, sí, cuando escribo canciones las suelo escribir como junto, la melodía, voy cantando una melodía y empiezo a construir la letra. O sea, tengo un punto de partida, puede ser una frase, puede ser como una idea que tengo, un par de palabras o una frase melódica, pero como que sí necesito tener
una dirección. Y a veces sí ocurre que no tengo ni idea dónde voy y que digo, bueno, pues a ver, o sea, puede que en un pedacito de melodía y así. Pero me pasa que lo construyo junto, o sea, son las dos cosas a la vez. No me gusta ni hacer una melodía y rellenarla con cualquier cosa de letra, ni viceversa, ¿no? Me gusta realmente que sí tengan contenido las dos partes, pero sí es diferente. Por ejemplo, ahora he estado como haciendo intentos de poesía que no sé cómo hacerlo. Digo, es que qué loco, como que estoy acostumbrada a trabajar desde la melodía y es diferente. Y es lindo también como aprender a hacer eso, ¿no? Y de cómo despojarme y cómo, no sé, supongo que también es como el aprendizaje también de alguna manera es eso, ¿no? Es como ir entendiendo lo que funciona más, no sé, o sea, hace rato decía que también el componer hay que ir como estar abierto a que sean diferentes maneras de componer, ¿no? O sea, yo una época lo hacía, no sé, con una caja de ritmos, el piano, y luego otra época lo hice ya con todo armado, el Pro Tools, empezaba una base y luego empezaba a cantar, eso tampoco me funcionó. O sea, voy como haciéndolo de diferentes maneras. Más que nada es como que mantenerte todo el tiempo como un poco como en lo incierto, que también está bueno, ¿no? Como el no saber muy bien si es por aquí o por allá. O sea, ahorita estoy componiendo solo con piano y me gusta mucho, la verdad, porque es como que incluso a veces me salen canciones medio chuecas, o sea, que son como que el coro está más rápido que el verso, no sé qué está pasando, pero me gustan y conecto desde otro lugar, no sé, pasan cosas todo el tiempo, ¿no? Hola Julieta, soy Mila y estoy emocionada por preguntarte, pero bueno. Lo que quería saber es en qué momento después de escribir una canción o una canción y la melodía te das cuenta de que has sido influenciada por algún libro o algún autor que has leído. Porque creo que en el momento que tú escribes no te percatas quizá, pero al volver a tocarla y al analizarla quizá te das cuenta, siento este autor en esta melodía o en esta letra o en este coro, no lo sé. Y bueno, te admiro un montón y... Gracias. No me puedo creer que te esté preguntando. Es que a veces, digo, como me pasó con Karl Ove Knausgaard, que me despertó cosas, o sea, no era como que, no hablé, digamos, como, ¿cómo decirlo? No lo cité directamente, no usé una línea suya e hice una canción con eso, sino que fue lo que me causó. Y eso a veces es algo que te empuja, algo que me empuja a escribir también, ¿no? Algo que leí que me causó algo, o una imagen también puede ser. Y a veces también es como tratar de expresar lo que te hace sentir algo que leíste, ¿no? O sea, sí me pasó cuando leí Solenoide que no escribí una canción sobre el libro, pero sí he pasado mucho rato como tocando, improvisando en el piano, cosas que me hacen sentir y que son como oscuras, no sé, o lindas también. O sea, tiene oscuridad y también tiene como mucha esperanza y luminosidad, así que es un libro como que me despertó un montón de cosas. Bueno, estamos pasado de tiempo. Quisiera agradecerles a todos ustedes por haber venido, estar acá y brindarle un último gran aplauso a Julieta Venegas. Gracias. Gracias. Gracias.